Hola, 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 muy buenas noches. Un poquito retrasada a causa de una intermitencia en nuestra señal de internet. Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes esta noche. Hoy vamos a hablar un tema que me apasiona en gran manera, me parece extraordinario y me sirvió muchísimo y me ha servido aún en mis procesos de cambio y de adquirir conciencia de mi existencia y de la vida. Me gustaría mucho que a medida que se van uniendo, vayan saludando. Cualquier pregunta que tengan, pues estoy dispuesta a servirles y a responderla, ¿no? Si en el tiempo que tenemos la transmisión en vivo no han hecho su pregunta y quieren hacerla después o quieren hacerla por forma privada, con muchísimo gusto estoy dispuesta para responderles. Muy buenas noches, Catalina. Ha sido un gusto saludarte. Me encanta que estés contenta. Dices, perdón, era esta, pero igual me alegra mucho saludarte. Bueno, entonces, a medida que se van conectando, pues vamos saludando a las personas y que nos vayan saludando a ellos. Esta noche el tema va a ser el siguiente y es, ¿realmente nuestros pensamientos positivos funcionan? Muchas personas se preparan o se programan para empezar a hablar de manera positiva frente a cualquier situación y deciden dejar a un lado los pensamientos que pueden llegar a ser negativos. Se maneja mucho en los lenguajes de dinero, de las expresiones, de ser agradecidos o incluso con las palabras o que nuestras conversaciones no se manejen de una manera como tan densa. Por ejemplo, nos montamos en un taxi y empezamos a hablar, ay, qué situación tan dura, la situación está terrible, no tenemos plata, la gente se está enfermando. Estas conversaciones traen bastantes cargas emocionales y no son positivas para nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿realmente cuando cambian tus conversaciones, sobre todo cuando cambian tus pensamientos, realmente funcionan para que tu vida cambie? Entonces, voy a explicarles. Mucha gente se encarga de repetir una y otra vez pensamientos positivos y resulta que no ven resultados en su vida, sino que empiezan a ser muchísimo más desastrosos. O sea, ¿cómo es posible que, vamos a poner un ejemplo, alguien dice, tengo plata, tengo plata, tengo plata, y entonces empieza a trabajar con sus pensamientos positivos y resulta que no ve los resultados? Entonces, ¿qué ocurre? Empiezan a aparecer circunstancias como de perder la fe. Cuando nosotros perdemos la constancia, que les hablaba hace 8 días de los hábitos para cambiar nuestras costumbres y para que sean mucho más positivas en nuestra vida, eh, una de ellas son los buenos hábitos, pero resulta que no son solamente las palabras que decimos, ni lo que estamos buscando que nos aprendamos, porque finalmente es como si repitiéramos como un loro mojado, como ocurre muchas veces en las oraciones, y hasta qué punto resulta ser efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro, nuestra conciencia dice, no, aquí se agotaron las posibilidades y de una manera no consciente nos deprimimos, ¿no? Nos da mucha tristeza y a final de cuentas perdemos la fe. Eso nos ocurre mucho cuando iniciamos un proyecto, cuando iniciamos un, cuando iniciamos un trabajo y vemos que los resultados no han sido los que nosotros hemos querido que se den. Entonces, se nos baja mucho el ánimo y perdemos como la constancia en lo que ya iniciamos. Entonces, voy a explicarles qué pasa con eso. Resulta que nosotros tenemos que aprender a diferenciar de los pensamientos conscientes y los pensamientos que son inconscientes. ¿Mm? Para entender esto, les voy a explicar que el cerebro se divide en dos partes, en consciente y en subconsciente. Entonces, la capacidad de procesamiento neuronal de la mente subconsciente es millones de veces más poderosa que la consciente.
y les voy a decir cuánto es la proporción. De nuestro cerebro consciente es 2000 por segundo, bit por segundo, 2000 bits por segundo, pero en nuestra mente inconsciente es de 400.000 millones bits por segundo. Entonces alcanzas a dimensionar cuánto es la diferencia de esas conexiones que estamos haciendo en los procesamientos neuronales. Entonces, esto se los explico para que entendamos qué es lo que nos sucede cuando nosotros repetimos y repetimos de manera juiciosa, pero no vemos los resultados. Y resulta que es que lo estamos haciendo de manera consciente. No ha llegado la información a nuestra parte subconsciente. El querer cambiar nuestro subconsciente de la parte consciente nunca va a estar al mismo nivel. Ya les explicaba por qué, porque esos bits por segundo de la conexión neuronal no está al mismo nivel. Es como si tú pusieras un disco a una revolución y el otro 400.000 millones de veces a otra revolución y no va a alcanzar. Nunca va a alcanzar a esa misma, van a estar totalmente diferentes. Entonces yo digo, voy a cambiar mi vida y entonces empiezo a hacer declaraciones positivas y empiezo a hacerlo. Entonces quiero cambiar mi subconsciente de la parte consciente y eso es como si tú cogieras una máquina donde hay gaseosas y la coges a patadas y a golpes y a puños, ¿sí? Para que te dé la gaseosa y por ahí no es la forma de poder llegar al subconsciente, ¿sí? Nosotros tenemos que tener muy, muy claro que el cerebro está controlado, el cerebro consciente está por dos partes, que es el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Ya sabemos que el lóbulo derecho es la parte donde manejamos el arte, donde manejamos las emociones, la música, los colores, y al izquierdo las estadísticas, las letras, los números, ¿sí? Cada una maneja unas circunstancias diferentes. Se ha demostrado científicamente, y en este momento no tengo el nombre de la persona, pero ya se los digo en un segundo, se ha demostrado científicamente que, mire, aquí les tengo el nombre, en el libro de John Assaraf, titulado La Respuesta, que él es un conferencista muy importante, especialista en neurociencia, él cuenta que la forma donde se puede llegar a ese nivel es cuando se coloca ambas mentes en el enfoque hacia la misma dirección, es decir, tanto el lóbulo derecho como el lóbulo izquierdo. ¿Y esto cómo se hace? También se hace por medio de repetición, pero tiene que tener un altísimo impacto emocional. Es decir, que yo tenga la sensación de que la emoción, lo que me genera, que yo lo estoy sintiendo. Voy a poner un ejemplo que lo viví en uno de esos talleres que hicimos sobre subconsciencia con lo que yo estoy estudiando, que es el coaching ontológico. Nos compararon con algo que nos causara gran impacto emocional. A mí me impacta mucho, por ejemplo, el montarme en una montaña rusa, pero no estando encima de la montaña rusa, sino cuando estoy haciendo la fila. Yo siento que el estómago se me pega, se me hacen nudos, me tiemblan las manos. ¿Sí? Hay gran impacto emocional antes de subir. Lo mismo debe ocurrir cuando nosotros queremos trabajar nuestro subconsciente. Tiene que haber un gran impacto emocional. El sentir que ya está hecho, el creer que ya se hizo. Quiero tal cosa, me emociona a un nivel como si ya fuera una realidad, como si fuera un hecho. Eso hace que inmediatamente, si yo empiezo a trabajar la repetición con alto impacto emocional, se está trabajando el subconsciente. Tanto este asunto, resulta que nosotros venimos programados. Nuestro subconsciente ya fue programado. Nosotros respondemos a unos estímulos. Es como si nos hicieran clip o clap y ya nosotros respondemos frente a ante esas, ¿cómo es la palabra? Como estímulos, ¿sí? Hay gente que los gritan, los insultan, bla, 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 y hay personas que ni se inmutan, ni siquiera sienten que se les sube como la rabia
ni pensamientos malos en la cabeza, y hay otros que inmediatamente hay un disparador y empiezan bla, 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 bla. ¿Sí? Y eso hace parte, por ejemplo, de la protección que yo les comentaba en otra conferencia, cuando nuestro cerebro reptiliano vemos que hay peligro y corremos. Es un estímulo al que responde la parte de la subconsciencia. Pero hay una cosa muy importante, ¿sí? Que si nosotros empezamos a cambiar nuestras creencias, va a cambiar nuestro mundo. ¿Por qué? Porque nosotros ya venimos con una formación desde la infancia, donde nos dijeron X o Y circunstancias y nosotros nos creímos totalmente esas circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una cosa muy, muy importante que ocurre con nosotros y con nuestro cerebro, porque él es el responsable de controlar y coordinar toda la fisiología y los comportamientos del organismo del ser humano, ¿sí? Y a partir de eso, eso depende también mucho de nuestros pensamientos y a partir de nuestros pensamientos nuestro organismo reacciona. Es súper importante eso. Hay una cosa muy chévere y es que el cerebro tiene varias formas de seleccionar la información que nos llega y una de ellas es el SAR. No sé si ustedes han escuchado qué es el SAR, significa Sistema de Activación Reticular. El sistema de activación reticular es una red de conducción nerviosa que está situada en la base del cerebro y hace de filtro de todos los mensajes sensoriales externos. ¿Sí? El SAR es como el guardián de nuestra mente. Él es el que está ahí parado para ver quién entra y qué sale. Y les voy a poner un ejemplo. Ya que estamos viendo la conferencia, ya este webinar, vamos a poner mucha atención al lugar donde estamos sentados. Ustedes desde sus casas o su trabajo con su celular y van a empezar a mirar todo lo que sea de color amarillo. ¿Listo? Entonces les doy 10 segundos para que vean todo lo que es de color amarillo. Entonces empezamos ya. Todo lo que sea de color amarillo. Empiecen a mirar todo lo que sea de color amarillo. Todo lo que sea de color amarillo. ¿Listo? Ya, 10 segundos. Cierren los ojos. Y ahora ustedes me van a decir qué había alrededor de ustedes de color naranja. ¿Cuántas personas llegan a percibir? Piensen, ¿qué había de color naranja? ¿Mm? ¿Qué había de color naranja? Pues les voy a contar lo siguiente. Esa información no se capta porque ustedes no están buscando nada de ese color. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro sistema de activación reticular está siempre a la expectativa de lo que nosotros estamos buscando. ¿Sí? Yo les decía que él es el guardián de nuestra mente y él es el que mira qué información entra o sale, ¿sí? Y qué es lo que mejor se adapta a nuestro entorno. ¿Cuántas veces, y nosotros, y yo como madre, y nuestros padres, todo el tiempo, no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata? O la gente que todo el tiempo es, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, con los niños, con los jóvenes. ¿Sí? No hay posibilidad, no hay trabajo, Colombia es una basura, fulano es una basura, Latinoamérica es una basura, estos políticos tal cosa, estas cosas tal cosa, y nuestras conversaciones se vuelven algo absurdo. ¿En qué es lo que nos estamos enfocando? ¿En qué es lo que nos estamos centrando? ¿Qué es lo que está pasando? Miren, yo les voy a decir algo. El SAR, que es el sistema de activación reticular, es como Google. ¿Listo? ¿Qué es como Google? Tú les metes unas claves de búsqueda y el SAR va a seleccionar las mejores opciones. Y cuando no encuentra, como si no tuvieras esa información, qué ofrecer, aparece prácticamente algo que es como no válido. Es como si tú metieras una palabra y abajo te dice no es válido, no se encuentra, no aparece. ¿Por qué? Porque SAR reacciona, ¿sí? Que es una forma de, el SAR es una forma de seleccionar la información, reacciona según tus creencias. Si tú no crees que hay posibilidades de que tengas un buen trabajo, no van a haber opciones mientras tú no trabajes tus creencias. Si tú piensas que la situación económica es terrible, no va a haber opción porque son
tus creencias. Y lo que tú tienes en las creencias es lo que le dejas a tus hijos y lo que le dejas a las demás personas. ¿No te ha pasado que ya siendo un ser adulto, a ti te dicen X o Y circunstancias y tú te las crees enteritas? Quizás conociendo de antemano que no es una realidad. ¿Te ha ocurrido? ¿Mm? Entonces, yo les voy a contar un ejemplo. Resulta que iban dos personas en la calle. ¿Mm? Y los dos vieron un papelito en el piso y solo uno se agachó a recogerlo. Y el otro le dijo, ay, ¿para qué recoge basura? Y él le dijo, ¿y qué tal que sea algo diferente a la basura? Y resulta que cuando recogió el papelito y lo abrió, era un billete de $100. Y el otro le dijo, wow, ¿qué fue? Ese es un ejemplo de que era lo que él estaba buscando, ¿sí? No sé si se han dado cuenta que muchas personas que encontramos viviendo en la calle se la pasan mirando mucho al piso, porque ellos están en búsqueda de dinero, monedas, colillas, cualquier tipo de cosa que puedan encontrar en la calle. Y nosotros normalmente no. Así que si hay una moneda, puede pasar desapercibida para nosotros porque nosotros no la estamos buscando. Voy a ponerles otro ejemplo muy interesante y que me gusta mucho. Eh, cuando yo tuve una incapacidad bastante larga y andaba en muletas y salí a la calle, me di cuenta que muchísima gente tenía muletas. Y como para mí al principio fue un esfuerzo bastante grande, yo pensaba en el esfuerzo de esa gente andando en muletas. Y a la vez yo decía, nunca me había fijado cuántas personas tenían muletas o no. O lo mismo cuando quedé en embarazo. ¡Wow! ¡Qué cantidad de embarazadas! Tú, tú, tú no eres consciente de las cosas hasta que te das cuenta que eso es lo que tú tienes en el filtro de tu mente. O quieres un carro, te gusta, o estás pendiente de algún vestido rojo, azul, amarillo, una camisa, cualquier circunstancia. Y ustedes cuando están en la búsqueda, eso es lo que van a mirar. Por ejemplo, un carro tal. Siempre, todo el tiempo se van a pasar viendo esos carros. No van a ver eh, un objetivo mayor puesto en que todos los carros que vean van a ser el modelo o la clase de lo que ustedes están buscando. Entonces, es fascinante ver cómo actúa el SAR, que es el sistema de activación reticular en nuestro ser. Y depende de nuestras creencias. Es súper importante que lo tengan. Voy a contarles un experimento, uno de los muchos experimentos que se han hecho en la NASA a partir de estas circunstancias. Cogieron unas personas y les pusieron unas gafas donde todo lo veían 180 grados, al revés. Entonces nosotros lo vemos de una forma, ellos lo veían de la forma contraria. Pienso en eso y me genera un poquito de ansiedad. Ellos al principio generaron muchísimo estrés. Esas gafas las tenían que tener hasta para dormir. Comían con ellas, se bañaban con ellas, iban al baño con ellas, leían con ellas. Y eso generó en ellos una cantidad de circunstancias bastante fuertes porque les dio mucho estrés, les dio ansiedad, se les subió la presión sanguínea, tenían otros síntomas de signos vitales que realmente les estaba afectando muchísimo en su cabeza, su cuerpo, su mente, porque adaptarse a esa circunstancia, imagínate, comer viendo todo al revés, caminar viendo todo al revés, ir al baño viendo todo al revés, entonces fue bastante difícil. Pero se dieron cuenta, bueno, cuando les quitaban las gafas y se las volvían a colocar, se daban cuenta que eh, el proceso se rompía, ¿no? Y tenían que empezar desde el principio. La continuidad se dio hasta que ellos bajaron sus niveles de estrés y empezaron a adaptarse de una manera formidable, como si ni siquiera tuvieran las gafas puestas y hacer todo de una manera bastante fácil para ellos.
Este proceso duró de 25 a 30 días, más o menos de 21 a 30 días, que son los procesos donde mucha gente se desintoxica, donde los adictos dicen, bueno, si ya cumplió los 21 días, ya pasó lo más duro. Son procesos de adaptación. Y esa es la palabra, es un proceso de adaptación. Igual ocurre con nuestra vida. Nosotros vamos a empezar a trabajar nuestras creencias y tenemos que manejarlo con algo muy, muy importante, ¿sí? Que son los mensajes de repetición a alto impacto emocional. Y no sirve que sea un día, dos, y después vuelvo y lo repito al quinto día y luego al sexto, sino que yo me proponga unos ejercicios día tras día que vayan sumando y vayan haciendo un valor agregado y vayan creando hábitos en mí. Por ejemplo, primer día me propongo no hablar nada negativo, ¿sí? O con la falencia o con la circunstancia que quiero cambiar en mi vida. Vamos a hablar, por ejemplo, con el dinero. ¿Mm? Que mis conversaciones sean de manera positiva sobre el dinero y con repetición y alto impacto emocional, que yo sienta la plenitud de que ya existe y que ya está en mi ser esa circunstancia. ¿Listo? Alto impacto emocional. No es un día, ni dos, ni tres, ni cuatro. Vamos a trabajarlo de 21 a 30 días. Vamos a cambiar nuestros entornos. Vamos a hacer que los pensamientos positivos funcionen, pero lo vamos a manejar con el mismo nivel de conciencia e inconsciencia, porque vuelvo y les digo, nosotros estamos programados. ¿Y eso qué significa? ¿Cuántos años tienes tú, X o Y? 20, 30, 40, 50, pensando y actuando de la misma manera, pues no va a ser fácil el cambio, ¿verdad? Entonces, en esta noche, después de este Facebook Live, los invito a que empecemos a trabajar con repetición y alto impacto emocional, que eso tiene que ver muchísimo con la fe, ¿sí? Muchísimo con la fe. Que empecemos a trabajar esta parte para que nuestras creencias cambien y nuestra vida cambie. Porque si tú cambias tus creencias, cambia tu vida. Es una realidad. Y les voy a decir algo, no es solamente en la parte del dinero, no es solamente en la parte de las relaciones afectivas ni en tu trabajo, también es en la parte de tu salud. Cuando nosotros cambiamos nuestras creencias, cambia totalmente nuestra vida. Entonces, si tienen preguntas, cualquier cosa me las pueden escribir. Esta gente que les conté es un experimento de la NASA y fue uno de los experimentos que más renombre tuvieron. Eh, hace poco fue esto y hay muchos más experimentos donde ustedes se dan cuenta que a partir de hábitos de 21 a 30 días cambia totalmente nuestra mente, nuestros comportamientos, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos y nuestras creencias. Y si cambian nuestras creencias, cambian nuestra vida. ¿Sí? Entonces, hoy hablamos del sistema de activación reticular, el filtro, las búsquedas, lo que nosotros estamos pilos y pendientes, lo que hace que nuestra vida cambie. Y para cerrar les voy a decir algo, como ves al mundo, eres tú, ¿sí? Como tú ves al mundo, eres tú, eres lo que tienes adentro. Si tú ves que todo el mundo es grosero contigo, algo pasa contigo. Si tú ves X o Y circunstancia, tienes que verte a ti mismo, porque tú eres el que está reflejando lo que hay, lo que hay, como tú lo ves, lo que hay adentro, lo que tú ves, como ves al mundo, eres tú. Y cuando cambies tus creencias, cambia tu vida. Les agradezco mucho por estar aquí. Muchas gracias a cada uno de participar en este Facebook Live. Gracias por los comentarios. Les agradezco que compartan este video, que si tienen preguntas me las hagan con total libertad. Puede ser en WhatsApp o por aquí.
y que también visiten nuestra página de Instagram y de YouTube y que si saben de gente que realmente necesite aprender, compartir, alguien que tenga algún tipo de necesidad, que quiera salir adelante en algún objetivo, yo estoy para servirles. Me escriben al WhatsApp, sacamos una cita, podemos conversar, podemos sacar adelante tus objetivos y bueno, recuerden que aquí tienen más que una persona que es coaching, una amiga. Entonces, estoy para escucharlos y que lo que requieran, con mucho gusto. Que descansen, buena noche. El día jueves tenemos un tema súper interesante. Los espero y gracias por compartir conmigo. Para mí es un honor y que estén muy bien. Chao, gracias.